Don Patricio, ¿cómo está? Usted no se puede quejar de que aquí tiene espacio, ¿ah? ¿Cómo está, Patricio? ¿Sí me oye bien? Sí, sí, Muy no. bien, muy bien, muy bien, Jimmy. Perfecto. La verdad es que Bueno, nunca me he quejado. no, yo sé, yo sé. Oiga, don Patricio, mire, lo que le preguntaba yo al anterior invitado, al ingeniero Paul Carrasco, es un tema de gran preocupación, ¿no? Entre este año y el año 2025, según el Foro Económico, al Ecuador le va a corresponder pagar entre capital e intereses 8.000 millones de dólares al año. Usted, en el caso de que usted con su compañera de fórmula lleguen a ocupar la primera y segunda magistratura, les corresponde enfrentar una deuda de 70.000 millones de dólares. Dígame de dónde, cómo, qué han pensado para salir de la crisis. La verdad es que es un escenario extremadamente complejo. Dedicar 40.000 millones de dólares entre el 2021 y el 2025 al pago de interés y capital de la deuda, como ya se ha analizado acá, es económica y socialmente inviable. Hay que reconocer la complejidad y lo crítico de esta situación, más aún cuando el propio Fondo Monetario Internacional ha analizado o investigado que recién al finalizar el 2025 el país alcanzaría un Producto Interno Bruto similar al del 2009. Es decir, estamos en una situación dramática, una situación económica bastante difícil que efectivamente demanda y requiere soluciones creativas. Una puede ser, quizás la más sencilla de decir, moratoria de la deuda externa, pero hay que considerar también las implicaciones que ello puede conllevar. Entonces, yo creo que aquí es en este momento un poco el análisis de gobernar en un contexto que exige o debe exigir decisiones responsables en donde deberíamos ubicar cuáles son las personas más vulnerables y a quienes no se les debería afectar. Me parece que eso es lo más importante que debe estar dentro de las prioridades de esos análisis. Yo creo que aquí, en este caso específico, cuando se habla de dedicar prácticamente 8.000 millones de dólares para pago de los intereses de la deuda externa, estamos hablando de que hay un sector que podría llegar a perder y perder mucho, y estamos hablando de un sector social. Creo que es importante que dentro de las decisiones nosotros tengamos la información más clara y transparente. Creo que debemos impulsar una auditoría de la deuda pública en los primeros 100 días de gobierno. Ya. Hay que revisar ampliamente y con carácter de urgente las cifras y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta auditoría que usted manifiesta, Patricio, me parece coherente. Hay que hacer una auditoría para saber los entretelones de la deuda, porque resulta que recién uno se entera que lo que se creía que había sido una buena negociación, se ha aumentado 10 años más el plazo para el pago de los intereses. Total, una auditoría. ¿No sería también en ese camino, no sé si usted lo ha revisado con su compañera de fórmula, de hablar de una reestructuración de la deuda? Porque no se ha reestructurado, lo que estamos es más endeudados. Sí, un reperfilamiento, una reestructuración de la deuda es... por eso digo, hay que hacer un análisis mucho más profundo, porque efectivamente estamos allí en medio de un escenario muy complicado y difícil. Ahí, después de ese análisis, se definirán las opciones más viables para esa renegociación, reperfilamiento. Por el momento, lo que sí podemos decir es que no podemos declarar la moratoria de la deuda, porque esto tendría implicaciones que podrían ser extremadamente lesivas para los intereses del país, en el sentido de que esa moratoria podría bloquear, por ejemplo, el tema de las reservas internacionales que tiene este país. Y eso podría llegar a complicar. Por eso, insisto, que hay que asumirlo con absoluta entereza, pero también con absoluta responsabilidad. Estas decisiones que se deben asumir, además deben contar con el apoyo de la comunidad internacional, porque esta es una situación excepcional la que estamos viviendo, no solamente Ecuador, es el mundo entero, y en donde ese deterioro de las economías conlleva a que debamos analizar de una mejor manera cómo podemos dar la mano, oxígeno, una bocanada de oxígeno a los países que hoy mismo se encuentran profundamente endeudados, porque no hay otra salida. ¿Cuál es el plan que tiene el binomio para salir de la crisis económica, más allá de
de hacer una auditoría de la deuda, de ver si se inicia una renegociación. En concreto, ¿qué cosa? Por ahí hay candidatos que hablan de apostar al emprendimiento, otros que hablan a descongestionar las obligaciones del Estado. ¿Qué piensan ustedes? Para pagar las deudas, y esto creo que lo saben todos, hay que trabajar. Y para trabajar hay que tener empleo, por supuesto. Y creo que esa es una de las prioridades que nosotros nos hemos fijado. Es verdad, se ha escuchado algunas otras propuestas que se han ido, digamos, puliendo en el camino. Pero nosotros debemos decir, y no es que estamos aquí disputando la originalidad de la propuesta de ninguna manera, porque si hay alguna solución, cualquiera que sea esta, de donde venga, que sea bienvenida, por supuesto que sí. Pero nosotros habíamos colocado justamente el tema de la renta en nuestro plan de gobierno, que está expuesto en el Consejo Nacional Electoral meses atrás, en donde estamos absolutamente seguros de que frente a esta situación de urgencias, de emergencias, hay que dar respuestas inmediatas. ¿Cuáles son esas respuestas inmediatas? Darle un empujón a la economía, una bocanada de oxígeno, como hemos hablado en varias ocasiones, como hemos puesto el ejemplo, o al menos yo he tratado de ilustrar cómo sería esta renta básica de emergencia de manera temporal. Ojalá podamos nosotros masificar la vacuna y volver a una relativa normalidad en el menor tiempo posible. Patricio. Pero mientras dure eso, mientras haya restricciones, mientras no se impulse la economía, hay que tomar esas decisiones en esa línea. Decisiones inmediatas. Patricio, ¿qué tal? Te saludo, Omar. ¿Cómo has estado, Hola, Patricio? Buen día, feliz año, por cierto. Feliz año también, Omar. Oiga, Patricio, justamente acabas de decir algo que nos tiene en vilo, nos tiene aquí en la garganta la situación. Es el tema de la pandemia. Ayer el propio Lenín Moreno, en cadena nacional, sale a decir se nos viene en enero un repunte de contagios. Y es algo que ya especialistas, infectólogos y nosotros aquí los periodistas que hemos seguido esta pandemia lo presentíamos por lo que vimos en diciembre. Y aquí también hemos llegado a la conclusión que solamente la vacunación masiva nos va a permitir salir de este hueco y reactivar la producción del país. El actual gobierno habla que este mes llegan 50.000 vacunas. De ahí hablan que llegará otro lote. En finales de marzo llegarán unas que todavía no especifican cuántas. Lo cual es ínfimo, pues, Patricio, es ínfimo. ¿Qué opciones ustedes tendrían o cuál es el plan de urgencia que ustedes tendrían en caso de asumir el 24 de mayo? Además de ínfimo, tomaría años el que se pueda llegar a inmunizar a todo el país, lo cual es un absurdo. Hay algunas cosas que la verdad es que nos dejan sin comprender cuáles son las prioridades de un gobierno que evidentemente ha descansado ahora la responsabilidad. Y no estoy diciendo que no haya una corresponsabilidad, pero la responsabilidad total de enfrentar la pandemia a los ciudadanos. Pero ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho el gobierno para ayudar a disminuir el nivel de contagios, a disminuir esa volatilidad con la cual esta enfermedad está afectando a los ecuatorianos y que está, por supuesto, en este momento hacinándolos en los hospitales públicos, no se diga los privados? Esto es un problema. Nadie aquí está hablando, por ejemplo, de tener más pruebas que nos permitan a nosotros por lo menos tener cierto nivel de confianza de que el Estado está en alguna medida amparándonos y protegiéndonos. No, ha dicho, ahora de aquí en adelante es tu responsabilidad y tú te cuidas y yo me desentiendo completamente de este problema. Eso no puede llegar a ocurrir. Y eso es lo que está lamentablemente pasando ahora con las decisiones que se están tomando, de simple y sencillamente establecer ahora, recién en este momento, negociaciones con las empresas farmacéuticas para obtener esa vacuna, cuando esto debía haber sido una prioridad desde hace mucho tiempo atrás para estar, digamos, en los primeros lugares para obtener, digamos, esa dosis de inmunización, pero no lo hemos hecho. Y ahora estamos hablando como que fuese una de las grandes decisiones el que vengan 50.000 dosis de vacunas que, insisto, a ese ritmo estaremos entonces sufriendo por años los avatares y, por supuesto, las consecuencias que deja esta enfermedad en la salud pública de este país. Lo que debemos hacer ahora es tener una decisión clara. La vacuna es
una prioridad. Debe ser universal y debe ser gratuita, sin que ello no comprometa, por supuesto, el que las empresas privadas también puedan llegar a proveer, pero hay que hacerlo de la manera más inmediata. Es decir, hay que disponer de los recursos que sean necesarios, como cuando uno está en emergencia, y esta es una emergencia, para que podamos en el menor tiempo posible tener esa doble dosis que recomiendan los científicos, los expertos, y por supuesto lograr alcanzar de la manera más inmediata la inmunización colectiva. Pero eso significa invertir ahora, no mañana. Ahora, Patricio, un tema político electoral. El expresidente Rafael Correa los está acusando a ustedes, a Alianza País, de utilizar su imagen, la de él, como parte de la campaña. ¿Esto es cierto? ¿Es real? ¿Ustedes están utilizando afiches o algo con la imagen de Rafael Correa? Qué pena decir, y gracias por esa pregunta, Omar, qué pena decir que hay informaciones que son, digamos, de ese estilo de las fake news, de las noticias falsas. Yo he hablado justamente con el director provincial de Manabí, José Herrera, y me dice que eso ya ni siquiera está ese lugar allí. Es decir, ahora es una gasolinera. Es decir, eso es una fotografía, y cuando uno en verdad le amplía, si es que se puede llegar a ampliar, es una fotografía antigua, una fotografía pixelada, que no se reconoce, que inclusive está el expresidente Rafael Correa, más bien mucho más joven. Y al menos yo he recibido, lamentablemente, una serie de insultos a través del Twitter que son absolutamente injustos, porque yo no me he robado absolutamente nada. No tengo rabo de paja. Y no tengo por qué decir yo cuánta valía moral puedo llegar a tener. Pero sí indigna la manera como se está llevando adelante una práctica política que para unos dicen vamos a jugar limpio, pero en la práctica no lo es. Porque cuando uno va a revisar quiénes son esos insultadores, uno se da cuenta que son gente muy afín a el movimiento del excompañero, compañero, amigo Andrés Arauz. Pero eso es terrible, porque parecería que la dignidad no vale nada, parecería que las prácticas políticas no han podido ser superadas, esas prácticas políticas del odio, de la venganza, de la mentira, del engaño, del embuste, y eso la verdad es que no nos hace bien a nosotros como país. Lo digo por mí, por mi familia, que seguramente se siente indignada por todas estas injusticias y por todos estos insultos que no tienen absoluto respaldo ni argumento. Son solamente eso, una dosis de odio. Era para que quedara claro esa posición. Patricio, mi última interrogante. La última vez que tuvimos la oportunidad de entrevistarte aquí, tú lamentabas que durante los 4 años de gobierno de Lenín Moreno, Alianza País como tal no tuvo una participación importante dentro del buró, por ejemplo, de la mesa chica, como se conoce. Pero en cambio, estas últimas semanas, y tú decías que por último era hasta Ruptura el que estaba dominando esa mesa chica. Pero ahora sale el candidato de Ruptura, que es Juan Fernando Velasco, y dice, no, Ruptura no era la que dominaba, sino que ha sido el señor Lasso el que ha manejado el eje y el teje y el maneje de la política económica. ¿Quién mismo ha gobernado los últimos años, Patricio? Es un entuerto terrible de desentrañar, inextricable. Pero ¿sabes una cosa? Creo que al final del día ya vamos teniendo un poco más de claridad. Porque hace algún tiempo atrás, quien es líder, o lideresa, mejor dicho, de Ruptura de los 25, María Paula Romo, hablaba de su apoyo justamente a Guillermo Lasso. Entonces, parece que allí hay una conexión. Evidentemente, no es que sea Ruptura de los 25, posiblemente estaba liderando los aspectos políticos, pero los aspectos económicos, su socio, en este caso es Creo. Y cuando dicen los abogados que allí están las pruebas, evidentemente ya no hay nada más que decir, no hay nada más que agregar. Bueno, Patricio, muchas gracias por estos minutos de su tiempo. Que tengas un buen día, gracias, Patricio. Un abrazo. Un abrazo, un feliz año a ti, a Omar, igualmente, y a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Fíjate tú cuánto has logrado, Jimmy, algo que antes era inconcebible sin tener una frecuencia. Sí. Cuando ya se convierte en una plataforma digital y esa convergencia nos hacen realmente interesantes estas posiciones y estos medios que pueden llegar a ser orientadores
y buenos orientadores de la opinión pública. Felicitaciones. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Un abrazo grande. Un abrazo.